Usted ya sabe que estamos en el Evangelio de Juan, más exactamente, hoy iniciamos el capítulo 12 y quiero comenzar diciendo que, o refiriéndome a que el Evangelio social, por allá por los años 1900, y luego la teología de la liberación, más o menos en 1960, tomaron fuerzas inicialmente en los Estados Unidos y después pasaron a toda Latinoamérica. Y esos dos movimientos tienen algo muy en común, y es que dan prioridad al trabajo de atender a la necesidad física de los pobres. Y esto suena muy loable porque ¿quién no debe ayudar a los pobres, cierto? Pero el problema es que cuando elevamos lo económico al mismo nivel de lo espiritual y predicamos la solución de una necesidad física por encima de la solución de la necesidad espiritual, si lo hacemos así, necesariamente estamos como agregando obras a la salvación, diciendo que es necesario dar a los pobres para ser salvos. Incluso, un autor por ahí dice esto: la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica. Increíble, ¿no? Y ese tipo de ideología es lo que realmente ha infiltrado cada rincón de nuestras sociedades. De ahí que el socialismo ha florecido en Latinoamérica, pues es la aplicación de ese principio a la política. Por ello, esos movimientos tienen muchos seguidores. Tanto así que nuestras sociedades a veces elevan la virtud de levantar y ayudar a los pobres como la única misión moral posible. Y como dije, suena muy altruista, suena muy sincero, porque sabemos que sí debemos ayudar a los pobres y nosotros tenemos la obligación en particular de ayudar a nuestros hermanos. De hecho, Juan cuestiona la salvación de cualquier cristiano que cierre su corazón y no ayude a sus hermanos necesitados. Y nuestro Señor Jesucristo dice que los justos de su reino son los que sirven a sus hermanos más pequeños. Aquí usted puede recordar ese pasaje en donde el Señor Jesús dice que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y agrega, porque por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. De manera que es un mandato ayudar a nuestros hermanos, y también es muy loable ayudar a la gente pobre de nuestra sociedad y a todos los pobres en el mundo. Pero mis hermanos, nuestra meta principal nunca puede ser que la gente alcance riquezas físicas en este mundo, sino en el venidero. Así la pobreza espiritual es y debe ser nuestra prioridad. Por eso nuestra prioridad es evangelizar y dar de comer a los pobres. Es algo que hacemos además de esto, pero ante todo tenemos que evangelizar al mundo porque esa es nuestra gran comisión, ¿verdad? Entonces, el dar a los pobres, por más virtuoso que sea, fácilmente puede hacerse pasar por piedad cuando no lo es. Pues generalmente esto se convierte en pretexto para lucir mejor ante la sociedad, como lo hace un filántropo público, ¿cierto? Un político que se exalta por su deseo de ayudar a los hombres. Sin embargo, esto solamente está enmascarando su propia avaricia y egoísmo. Y de seguro nuestro Señor Jesucristo no quiere esto. Cristo no pide esto. Lo que nuestro Salvador busca de nosotros es una sola cosa, y es un amor puro, un amor sincero por Él. Obviamente, el que realmente ama al Señor Jesús y lo valora por encima de todo, sin lugar a dudas, va a ser generoso con la iglesia de Cristo y con las personas que Cristo creó.
Pero la prioridad tiene que ser el Señor Jesucristo y su obra, y así la proclamación de su evangelio, porque el problema principal del hombre no es su pobreza física, sino su pobreza espiritual, porque éste nace odiando y aborreciendo a Cristo. Y es solamente a través del evangelio que Dios nos transforma de gente que odia a Cristo a gente que ama a Cristo y adora a Cristo. Ahora, los primeros 11 capítulos que ya vimos de este evangelio describen todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo desde la perspectiva de Juan, abarcando un periodo casi de 3 años. Pero la segunda mitad del libro, es decir, de este capítulo 12, a partir de este capítulo 12 hasta el final, abarca tan solo una semana. Por lo que todo se vuelve a partir de aquí muy intenso, ¿cierto? Y es por esto que nos vamos a encontrar con personajes muy importantes que van a ser parte del drama a medida que se desarrolla hasta el final. Pero particularmente en este punto queremos enfatizar que vamos a comenzar a ver la polarización del amor y el odio. Y eso es en primer lugar lo que vemos aquí en el pasaje de hoy. De hecho, pienso que esto no necesita demasiada explicación porque ya hemos dicho mucho que el Señor Jesucristo lo divide todo. Incluso divide el calendario de la historia, ¿cierto? Todo antes de Él es antes de Cristo y todo después de Él es después de Cristo. Así que Jesús divide a la humanidad. O todas las personas están a favor de Él o están en contra de Él. El Señor Jesucristo divide el destino. Él divide las familias, divide los matrimonios, divide las amistades, divide la asociación. Porque como Él mismo dice, Jesús no vino a traer paz, sino espada. Entonces no hay nadie como Él para evocar los extremos antitéticos del amor y el odio, de la devoción y el rechazo, de la adoración y la blasfemia, de la fe y la incredulidad. Jesús es quien separa a los creyentes de los incrédulos, a las ovejas de las cabras. Jesús separa el trigo de la cizaña y a los hijos de Dios de los hijos del diablo. De nuevo lo digo, o usted está a favor de Él o está en contra de Él. Y estar a favor o estar en contra de Jesús es extremo. Así que Juan escribió toda esta historia en su evangelio para presentar al Señor Jesucristo como la segunda persona de la Trinidad en forma humana, para presentarlo como completamente Dios y completamente hombre, para presentarlo como el rey mesiánico prometido que Dios declaró que vendría a recuperar la tierra, a establecer su gobierno y traer una justicia eterna. Juan lo presenta como el único salvador del mundo, el único camino para el perdón, la única esperanza de vida eterna. Así que Juan nos habla de todo esto a lo largo de esos 11 capítulos que ya hemos estudiado, pero también en esos capítulos encontramos la relación constante entre la fe y la incredulidad. Y como ya hemos dicho, este podría ser el evangelio de la fe, como también el evangelio de la incredulidad, porque describe la creencia y la incredulidad con gran crudeza. Y la incredulidad y la creencia son reacciones extremas ante Cristo. Creer en el Señor Jesucristo es tan extremo que conduce a la vida eterna en el cielo. Pero no creer en el Señor Jesucristo es también tan extremo que conduce a la muerte eterna en el infierno. De manera que hay extremos en este evangelio y al llegar al capítulo 12, esos extremos se cristalizan en particular a través de dos personajes en especial en los versículos iniciales de María y Judas. Ambos simbolizan esos extremos, así que veremos en esta mañana que esas son las únicas dos opciones que existen en este mundo. Veremos que las únicas dos opciones de cómo tratar a Jesús son amar u odiar y que todo lo demás de allí se desprende. Vamos a leer entonces el texto de Juan 12, versículos 1 al 11. Allí Juan escribe:
6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y, teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre le tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Como ve, aquí tenemos un Salvador y 5 respuestas que se dan mientras el Señor Jesucristo es ungido en Betania. Así que el tema que tenemos para el día de hoy son precisamente esas respuestas al Salvador del mundo, que como creyentes en este tiempo debemos entrar a considerar, porque Dios quiere que nuestra fe en Cristo nos guíe a un amor genuino por Él y a un servicio sincero para Él. Entonces, como usted acaba de escuchar, esta es una narración realmente impactante que prepara el escenario para los eventos de la última semana de la vida de nuestro Señor. Aquí Lázaro, con su resurrección milagrosa, se ha convertido en el residente más conocido del pequeño pueblo de Betania, a unos 3 kilómetros al este de Jerusalén. Por lo que este último milagro público de Jesús es un milagro extraordinario con vastas implicaciones que se reservó para la proximidad a Jerusalén. De modo que el conocimiento de este milagro trascendiera la aldea, trascendiera la ciudad de Betania y se extendiera por las conversaciones en toda la gran ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí estamos a menos de una semana de la cruz, a tan solo 6 días de la Pascua, como leímos. El Señor Jesús recién ha levantado de los muertos a Lázaro, lo que fue una decisión irreversible que tenía que guiar a Jesús hacia la cruz, porque los judíos no podían negarlo. Y fue una obra tan poderosa que muchos estaban, como dijimos, creyendo en él. Así que los líderes judíos deciden y acuerdan matarlo, pues no les importa a ellos la justicia, solamente les importa su propio poder. Pero a pesar de la intención de ejecutarlo, o más bien debido a ella, el Señor Jesús regresa, porque es en esta Pascua que Él morirá como el Cordero Pascual, escogido por Dios para satisfacer a Dios y proveer el sacrificio por los pecados de su pueblo elegido. Entonces, lo que vemos en este texto es la evidente división que se estaba produciendo simplemente por la presencia y el ministerio de Jesucristo. Pues el Señor Jesucristo provoca la fe en Marta, en María, en Lázaro y en otra persona que conoceremos en breve. También el Señor Jesucristo provoca la incredulidad más severa y la apostasía más desagradable, odiosa y venenosa en Judas. Luego, por supuesto, provoca la hostilidad de los líderes de Israel. Después está la curiosa indiferencia de la multitud. Y finalmente, muy al final del relato, están los creyentes. Y todos estos son los personajes que aparecen en estos pocos versículos que nos ayudan a ver el mundo actual de la misma manera que se describe a la gente de esa época. Porque, sin duda, le digo, hoy hay Marías. Hoy hay Martas y hay Judas también,
¿cierto? Hoy hay líderes hostiles, hay multitudes indiferentes y también hay creyentes. Y claro, usted puede preguntarse, ¿cómo puede el Señor Jesús desde la perspectiva de nosotros que creemos ser rechazado con tanta violencia y con una animosidad tan extrema como la que muestran los líderes religiosos que lo odian y lo quieren muerto y como lo hace Judas? Usted puede preguntar cómo puede la vida, la enseñanza y el testimonio del Señor Jesús producir a María y a Judas al mismo tiempo. ¿Cómo es posible eso? Y aunque es un profundo misterio, el cristianismo aún lo hace. El evangelio lo hace incluso hoy en día, porque todos los personajes que vemos aquí siguen vivos. De manera que esto resulta muy instructivo, no solo históricamente, sino también para nosotros. Entonces, analizando un poco los personajes de la historia y considerando sus actitudes, es que nosotros podemos ver esa respuesta al Salvador del mundo. Por cierto, este incidente está registrado aquí, también está en Mateo, Marcos y Lucas. Así que si quieren comprender la visión completa de esta cena, más bien de esta comida especial, de este asombroso evento que da inicio a la Semana Santa, usted necesita leer todos esos relatos. Porque justo aquí, días antes de ser crucificado y cargar con los pecados del mundo, el Señor Jesucristo decide compartir sus horas con sus amados amigos en Betania. Él conocía a estas personas, las amaba, pues había pasado tiempo con ellas. Y antes de que lleguen las espinas y los clavos, antes de la lanza, a tan solo 6 días del odio absoluto, de cargar con el pecado y de la soledad de ser abandonado por Dios, Jesús busca el calor, el amor y el afecto de sus queridos amigos. Pero tristemente, en medio de esas pocas horas que tenía para estar con quienes lo amaban, el feo, escandaloso y apóstata Judas se alza para apoderarse del evento y estropear la ocasión. Por tanto, como lo suele hacer el apóstol Juan después de hablarnos de Cristo, él siempre nos habla de las reacciones de la gente, mostrándonos que nosotros también tenemos que responder, que nosotros tenemos que reaccionar al Salvador en una de estas formas. Así que la respuesta de las personas al Salvador del mundo, como ya mencionamos, es lo que las divide en ovejas y cabras, en trigo y cizaña, en salvos y perdidos. Y Juan registró cómo reaccionan las personas, pues lo hace con la intención de que veamos cómo lo hicieron quienes creyeron en Jesús y cómo lo hicieron quienes lo rechazaron. De modo que en este pasaje que relata la historia de cuando María ungió a Jesús, son particularmente claros los temas de creer y no creer. De ahí que el acto de adoración de María tipifica la fe y el amor. Por otra parte, la respuesta de Judas, fría, calculada, cínica, tipifica la incredulidad y el odio. Sin embargo, la sección también registra otras reacciones hacia Jesús. Entonces, según el relato de la cena en su honor, vemos 5 reacciones diferentes al Señor Jesús, el Salvador del mundo. Así que veamos la primera. Versículo 2. Veámosla a través del servicio sincero de Marta. Empecemos con ese servicio sincero de Marta. Lo hacemos particularmente porque necesitamos rescatar un poco a Marta. Pues ella casi siempre ha tenido mala prensa, ¿cierto? Esto se desprende del relato de Lucas 10. Porque en otra ocasión, cuando nuestro Señor viajaba, llegó a Betania y al pueblo y Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra, pero Marta estaba como distraída con todos sus preparativos. Entonces ella se acercó al Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con todo el servicio? Dile que me ayude. Como escucha, Marta estaba un poco obsesionada con el tema de servir. Y el Señor le responde, Marta, Marta, estás preocupada y angustiada por muchas cosas, pero solo una realmente es necesaria. Y
María ha escogido la buena parte que no le será quitada. En otras palabras, Jesús le quiere decir, déjame decirte esto. La verdad que María está escuchando, la verdad, la palabra que María está escuchando es para siempre. La comida y los alimentos de la cocina tienen una vida útil corta. Así que la instrucción, la verdad divina y la adoración son una prioridad mucho mayor. Ahora, nosotros escuchando esto y basándonos en esa experiencia, pienso que a veces degradamos un poco a Marta, ¿cierto? Y por eso creo que debemos revalorizarla. Debemos hacerlo porque ella sirvió y el servicio se considera noble en las Escrituras, muy noble. De hecho, la palabra servir proviene de la palabra diacone, de la cual deriva la palabra diácono. Y como ya lo hemos dicho, los servidores, que esto quiere decir en la iglesia, eran una parte muy importante de la vida de la iglesia. Así, el nombramiento de personas para el servicio se realizó por primera vez allá por el 6º capítulo del libro de los Hechos. Y hay referencias a lo largo del libro de los Hechos sobre personas que sirvieron. Pablo, por ejemplo, en Romanos 16, habla de todas las personas que sirvieron. Hombres y mujeres que sirvieron en su ministerio y en el ministerio de quienes estaban asociados con él. Así que nunca queremos menospreciar el servicio que Marta prestó. Antes queremos darle la importancia que merece. Pero veamos el evento en sí. Aquí dice que le prepararon una cena, lo que se refiere a una comida prolongada, una en la que uno se reclina, en la que uno se relaja después de pasar todo el día trabajando y en donde las conversaciones son largas alrededor de una mesa, casi siempre dispuesta en forma de U. Así que esta es una comida lenta y llena de conversación, donde Marta estaba sirviendo. Ahora bien, sabemos que esto no ocurrió en la casa de María, Marta y Lázaro. Nosotros lo sabemos porque los otros evangelios nos dicen que ocurrió en casa de un hombre llamado Simón, conocido como Simón el leproso, que también vivía en Betania. Por tanto, este evento no ocurre en casa de María, Marta y Lázaro, sino en casa de Simón el leproso. En cuanto a él, tenemos que decir que este no pudo haber sido leproso en ese momento. No. De lo contrario, no habría habido una fiesta en su casa, ya que los leprosos estaban excomulgados y se les excluía permanentemente de los eventos sociales como este. Aunque el apodo se quedó con él, obviamente había sido sanado de esa enfermedad, porque las personas nunca se reunirían en la casa de alguien con un caso activo de lepra, ya que no solo temían ser contagiados, también habrían quedado ceremonialmente impuros para socializar, pues la lepra era impura según Levítico 13. Así que siendo un poco osado, quiero añadir que deberíamos llamarlo Simón el exleproso. Ahora bien, ¿cómo se llega a ser exleproso en el mundo antiguo? Porque no había manera. Entonces, a menos que Dios mismo lo sanara, ¿cierto? Lo que nos da información del por qué Simón sería el anfitrión del evento. Él es el anfitrión porque él también había tenido una restauración milagrosa similar a la de Lázaro. Como la curación de la lepra estaba más allá del conocimiento médico de la época, se cree que Jesús lo habría sanado antes. Así que aquí hay dos personas muy especiales sentadas o reclinadas a la mesa. Uno es exleproso y el otro es un exmuerto. Y esto francamente debería dar lugar a una conversación fascinante, ¿verdad? Una de las que además está presente el Señor Jesucristo. Entonces, ¿usted se los puede imaginar hablando de lo que les sucedió cuando recibieron su poder que les devolvió la salud y la vida? ¿Usted se imagina a ellos hablando allí? Pienso que esta debió ser una comida increíble. Esto debió ser un verdadero festín. Y aquí debo aclarar que no fue en honor a Lázaro ni a Simón, sino que fue en honor al Señor Jesucristo.
Entonces, aunque a los demás también los sirvieron, el servicio de Marta estaba dirigido sobre todo a Jesús, y esto era encomiable por dos razones relacionadas. Estaba motivado por la gratitud amorosa hacia él y por un deseo de honrarlo generosamente en la forma en que mejor ella sabía hacerlo. Así que el servicio de Marta es un servicio noble, es un servicio que honra a Dios. Por lo que aquí no hubo reprensión como en esa ocasión anterior, y como ella, todos los cristianos debemos comprometernos con el servicio desinteresado. Jesús dijo en Mateo 20, si alguno quiere ser el primero entre ustedes, que sea su ¿qué? Su siervo. Por eso la Biblia honra el servicio, y Marta siempre será recordada por su servicio. Así es como esta mujer estaba programada. Ella era una hacedora. Claro, María era más contemplativa, era más reflexiva, tal vez más espiritual. Marta era una hacedora, y damos gracias al Señor por los hacedores. Damos gracias a Dios por los que sirven. De hecho, el Señor Jesús dice en Lucas 22:27, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y creo que la nobleza del servicio probablemente se expresa mejor en el capítulo 12 de Lucas. Por eso quiero leerles esto. Allí nuestro Señor habla y mira hacia la gloria. Y dice en el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor encontrará vigilantes cuando venga. Él aquí se está refiriendo a su propia segunda venida y a los creyentes, y dice, de cierto os digo que cuando Él venga, se ceñirá, esto es, se pondrá un delantal de siervo, los hará reclinar a la mesa y se acercará a servirles. Así que esta es una afirmación muy asombrosa, pues cuando el Señor regrese y establezca su reino, se pondrá el delantal de camarero y nos servirá. Y yo lo digo de esta manera para hacerle saber a usted que así es de elevado el servicio. Así de exaltado es el servicio para Dios. Y Pablo se describió en repetidas ocasiones como un siervo de Jesucristo. Santiago, Pedro, Judas y Juan también lo hicieron. De hecho, en Juan 12:26, el Señor prometió a quienes le sirven con fidelidad: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y aunque el servicio en esta historia tiende a verse un poco opacado por la acción dramática de adoración de María, el servicio humilde de Marta en esta ocasión no fue menos encomiable y agradable al Señor. ¿Y cuál es el espíritu de servicio? Bueno, Hechos 20:19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Pablo incluso dice, servir al Señor requiere humildad y muchas lágrimas. O sea, es un servicio humilde, sincero. ¿Y cuál es el alcance del servicio? Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. De manera que todos estamos llamados a ser siervos. Todos somos llamados a ser esclavos de Dios, a ser siervos del Señor y siervos unos de otros. Por tanto, es muy importante que veamos la nobleza del servicio de Marta, pues es un servicio elevado, un servicio exaltado, y ella lo hace porque ama a su Señor y a quienes sirve. Entonces, ella necesita ser exaltada de aquella imagen un tanto degradante que muchos le dan. Pues si el Señor antes la reprendió, lo hizo porque necesitaba reconocer ella que, por noble que sea el servicio, escuchar al Señor mismo es un llamado superior. La segunda respuesta al Salvador que vemos aquí la vemos mediante el sacrificio humilde de María, versículo 3. Sacrificio humilde de María. Eso es asombroso, y me parece que esta es una descripción bastante detallada de lo que hizo, que no tiene nada que ver con la teología, que no nos da ninguna perspectiva sobre la doctrina en sí. Y sin embargo, estos detalles se presentan aquí para describir la naturaleza generosa de su afecto por Cristo, de su amor santificado por su Señor.
Es como si el Espíritu Santo se deleitara en cada detalle de la expresión de amor de María, midiendo cada elemento como si el Espíritu Divino estuviera poniendo el sello de aprobación en la obra, en cada rasgo y cada aspecto. Entonces, esta es una gran ilustración para recordarnos el amor sacrificial, total, completo y sin restricciones hacia nuestro Salvador. Y realmente no creo que esto sea algo calculado. No creo que esto sea algo premeditado. Pienso que esto es el corazón de María estallando en devoción generosa por Jesús, ya que este perfume puro, este aceite fragante puro extraído del nardo, era muy costoso. El nardo era una hierba muy rara que crecía en las tierras altas de pastoreo en China, en el Tíbet y en India, de manera que este nunca llegaría a un hogar en Betania, a menos que hubiera sido llevado allí en camellos desde la India, desde China, desde pero muy lejos. Y debido a que llegó de tan lejos, debido a su pureza, era muy valioso, muy valioso. De hecho, su valor lo conocía el hombre que siempre pensó en el precio de las cosas, Judas. Él nombró el precio en el versículo 5, equivalente a 300 denarios. Y un denario es el salario de un día, lo que corresponde a 300 días de trabajo. Y eso es básicamente un año de trabajo, contando con que usted se toma algunos días libres, ¿no? De manera que el perfume de nardo era muy caro. En Mateo 26:7 leemos que estaba contenido en un vaso de alabastro. El alabastro es una piedra blanca translúcida que se tallaba para contener este nardo. Probablemente así se enviaba, se entregaba y se guardaba. Así que el frasco de alabastro en el que estaba envasado también le añadía valor. Y dice en Marcos 14:3 que ella lo rompió para ofrecer todo, para ofrecer tanto el contenido como el contenedor. Entonces, al igual que David, como dice allá en segundo libro de Samuel, ella se negó a ofrecerle al Señor algo que no le costara nada. Por tanto, actuó con amor irrefrenable. Los relatos paralelos de Mateo y Marcos dicen que María derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Juan dice que le ungió los pies. Esto muestra que los tres relatos están en perfecta armonía. Ahora bien, ¿por qué la gente lo compraba y lo tendría? Bueno, primordialmente para un solo uso. Ese tipo de aceite aromático se usaba en un funeral, pues como no había embalsamiento, para atenuar de alguna manera el impacto del hedor de un cuerpo en descomposición, se aplicaban aceites aromáticos sobre el cuerpo. ¿Recuerdan a José de Arimatea y a Nicodemo? Este último hizo lo mismo con el cuerpo de Cristo. Ellos ungieron su cuerpo con especias y cosas así en su propio entierro, de manera que esto era algo muy valioso para la familia, porque en este aceite empacado en un frasco de alabastro, la familia invertía parte de sus bienes. Y quizás el perfume de María estaría destinado para el funeral de algún familiar. Sin embargo, el hecho de que no se había usado para el funeral de Lázaro, ¿no?, resulta ser algo cuestionable, porque las familias sí usaban perfumes como este para ese propósito, pero también podía usarse solo para que las damas disfrutaran de la fragancia y en el hogar. Lo cierto es que el corazón de María rebosa de amor y gratitud. Y probablemente ella se apresuró a buscarlo donde quiera que estuviera, ¿cierto? Tal vez en un lugar seguro, pero su amor explotó y no pudo contenerse y lo usó hasta para colocarlo en sus pies. Luego se soltó el cabello, algo radical para una mujer en presencia de hombres, y lo usó para limpiarle los pies. Pues le recuerdo, lavarse los pies durante la comida era parte de la comida, porque la gente usaba sandalias. Las calles no tenían pavimento, por lo tanto tener los pies sucios no era apropiado para sentarse a comer. En cuanto a esto debemos decir que en la cultura judía de ese primer siglo, lavar los pies de alguien era un trabajo muy sucio y degradante, pues ellos no usaban
calcetines, ¿no? Y no se bañaban tanto como nosotros. Y uno puede ver que Juan está sorprendido por esto, porque él se refiere 2 veces a lo que ella hizo con los pies del Señor, ¿cierto? Así que Juan lo recuerda de manera muy vívida, pues fue algo inconcebible en su mente. Lo fue porque un comentario rabínico sobre Éxodo 21, que habla de la compra de esclavos judíos, indica que los rabinos prohibían el obligar a un esclavo judío lavar los pies de sus amos, porque decían que era un trabajo demasiado bajo, despreciado y humillante, reservado únicamente para los esclavos gentiles. Por tanto, María realmente está tomando el lugar de una esclava de Jesucristo. Y no solamente lava sus pies, sino que los lava con el tesoro más costoso y más valioso que tenía, de modo que no le echó un poquito, sino que se lo echó todo, ¿verdad? Tanto que el olor llenó toda la casa, todo el lugar. Y por encima de todo usó su propio cabello para secar sus pies. Eso realmente es una expresión de amor puro, tal vez la expresión más pura de gratitud posible. Seguramente lo haría en parte por la resurrección de su hermano Lázaro, y no quiero minimizar eso, ¿cierto? Obviamente María está sumamente agradecida con Jesús por la resurrección de su hermano, pero yo veo más de esto aquí. Creo que eso no es solamente un acto de gratitud, de agradecimiento, sino que eso es un acto de adoración amorosa. En otras palabras, ella está tratando a Jesús como su amo, como su Señor. Está postrándose como la esclava de Jesús. Está tratando a Jesús como su Rey, como su Creador, como su Dios. Y obviamente, entre cristianos se debate lo que María comprendió de lo que estaba haciendo, ¿cierto? Se debate mucho eso. Y aunque tal vez no podamos estar 100% seguros de lo que ella estaba pensando, sí sabemos que Jesús lo vio como un acto único de amor, que era muy loable. O sea, Cristo lo ve como un acto de amor único y dice que los cristianos vamos a seguir hablando de su ejemplo. Y claro, aquí estamos hablando del ejemplo de ella, ¿cierto? Hasta la fecha. Y creo que es por eso que nos inclinamos a pensar de que María supo exactamente lo que hacía. Es decir, que no solamente fue un gesto de gratitud por la resurrección de Lázaro, sino que fue una expresión de puro amor a su Señor, a su Salvador, quien había hablado muchas veces en esos días sobre el ser crucificado. Y ella entonces quería expresar su amor hacia él antes de su muerte. Así que nosotros necesitamos tomar un momento, hermanos, para reflexionar, pensar y ser exhortados por la fidelidad de nuestra hermana María en cómo expresaba su amor hacia Cristo. Entonces le pregunto, ¿cómo se ve su amor hacia su Salvador? ¿Cómo se ve? La gente puede ver en su vida que usted está dispuesto a sacrificar lo más valioso de su vida en amor a su Señor. ¿La gente ve eso en usted? Es obvio en su vida que usted ama a Jesús como María y que estaría dispuesto a darle todo sabiendo que Él merece todo y que es digno de todo. ¿Sabe usted que su Salvador es digno de todo honor, de toda alabanza y que nosotros debemos vivir nuestras vidas como un sacrificio vivo buscando agradar a Dios? ¿Sabe eso? Porque nuestro Salvador Jesús no pide nada más. Él pide que le amemos. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Como ve, Dios no nos pide obras. Dios pide que le amemos. Y nuestra hermana María es un ejemplo increíble de esto y la forma en cómo lo expresa a su Señor. Ahora, esta no es la primera vez que vemos esto, ¿cierto? Pues ya había sucedido antes en el ministerio de Cristo, no en Betania, sino en Galilea, ¿cierto? No en la casa de Simón el leproso, sino en la casa de un fariseo,
no por una mujer creyente a quien Jesús conocía, sino por una prostituta a quien no conocía. Eso es allá Lucas 7. De manera que el acto de María en este relato es impactante, pues realmente ignora por completo las reglas judías de decoro que prohíben a las mujeres, por ejemplo, soltarse el cabello en presencia de los hombres, pero es su corazón el que está aquí hablando. Este es un amor sin límites. Este es un amor sin restricciones. Es extravagante, es humilde y generoso. En él, ella dio todo lo valioso que pudo encontrar y pienso que debió haber un silencio atónito ante ese otro grupo, ese grupo de personas que estaba allí que también amaban a Cristo. Pero el silencio no duró porque mientras contemplaban el humilde sacrificio de María, fueron interrumpidas por el egoísmo hipócrita de Judas, por lo que esta debió ser una horrible interrupción más bien, para una expresión tan generosa de amor creyente y devoción. Lo que nos lleva a una tercera respuesta al Salvador del mundo, que encontramos en esta historia y que por supuesto nunca quisiéramos que se dieran alguno, y las traemos de el interés personal e hipócrita de Judas. El interés personal e hipócrita de Judas. Versos 4 al 8 que leímos. Entonces, ya vimos esas primeras opciones de cómo podemos responder a Jesús, nuestro Salvador, en particular a su cruz, y es amándole y sirviéndole. Pero tristemente no son las únicas que tenemos aquí. Hay una tercera que es odiar. Y en este contexto primero veremos el odio de Judas y luego el odio de los líderes religiosos. Aquí vemos que el silencio de asombro que debió haber seguido al acto sorprendente e inesperado de María se rompió por una voz de protesta. Es en donde la conjunción pero, ¿no?, que hay allí introduce un contraste marcado entre el desinterés de María y el egoísmo de Judas. Y como ocurre siempre en los evangelios, la descripción que Juan hace de Judas Iscariote enfatiza dos hechos. Primero, era uno de los discípulos del Señor. Segundo, era el que le había de entregar. Pero además de esto, Judas fue identificado por el Señor Jesús en el capítulo 6 como un diablo, ¿cierto? ¿Recuerdan? Un diablo. Así, a Judas lo identificaron la avaricia, la ambición, la mundanalidad y el egoísmo, que se adueñaron prácticamente de su corazón llevándolo a un frenesí. Por eso él se arriesgó pensando que sería rico. Se arriesgó pensando que sería elevado a alguna posición de poder y autoridad. Y creo que muy pronto se dio cuenta de que esto no iba por el camino que él quería. Mientras todos los demás amaban a Cristo, él lo odiaba más. Por ello él trabajó en las dificultades. En él hubo algún tipo de resistencia y rechazo y se quedó solo con lo más básico. Día tras día era como solo supervivencia para él. Judas le había apostado a Jesús a la espera de que avanzara en su reinado mesiánico, terrenal y político, que la mayoría, ¿no?, buscaban o esperaban, ¿no? Pero Judas, desilusionado, enfrentando el final de sus ambiciones, decidió por llegar a obtener al menos algo de compensación económica por los 3 años gastados en Jesús. Por eso lo vende después por 30 piezas de plata. Por eso Judas es el mayor ejemplo de la historia de una oportunidad malograda, desperdiciada. Vivió un día tras otro con Jesucristo, el Dios encarnado, durante 3 años. Aún así, al final lo rechazó, lo traicionó. La culpa lo venció, pero no el arrepentimiento genuino, y se suicidó y se fue a su propio lugar, esto es, al infierno. De modo que la idea de un reino se le había vuelto ridícula. Todo iba mal, pero tenía que mantener la hipocresía. Así que él dice en el versículo 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Lo que suena muy loable, ¿no? ¿Verdad? Pero Juan nos dice en el versículo 6 que él dijo esto
No porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía la bolsa, solía robar lo que se echaba en ella. Entonces, cuando la cosa empezó a ir en la dirección que él no creía que debía ir, empezó a malversar el poco dinero que tenía para mantenerse. Él quería el dinero y todo el dinero que pudiera conseguir. Y él estaba listo para huir, para salir, cualquiera que fuera el fin para Jesús. Y Jesús había dicho que iba a morir, que iban a quitarle la vida. De manera que Judas aquí puede ver la hostilidad, la animosidad. Judas sabe que el fin se acerca, sabe que no va a poder estar en la posición en la que está para obtener el dinero que está en la caja por mucho más tiempo. Por eso él quiere todo lo que pueda conseguir. De hecho, y esto es triste, Mateo 26:8 dice que los otros discípulos fueron incitados por Judas a unirse a la protesta. Y ellos lo hicieron. Y esto nos dice que Judas tenía mucha influencia. Por algo era el tesorero, ¿no? Porque todos confiaban en él. Y les voy a decir algo. Un lugar donde se honra a Cristo siempre despertará hostilidad de quienes pertenecen a Satanás. Si usted honra a Jesucristo, quienes pertenecen a Satanás serán hostiles con usted. Entonces, así como el perfume de María llenó la casa con fragancia, el veneno de las palabras de Judas volvió el evento tóxico y contaminó totalmente el aire. Por tanto, la vida de Judas, sin lugar a dudas, es la mayor tragedia en la historia humana y la eternidad, debido a su proximidad a la verdad. Y quiero resaltar esto porque cuanto más cerca está usted de la verdad y la rechaza, más severo será su castigo eterno. Y decirle otra cosa también, el lugar más seguro para estar es la iglesia, si usted cree. Pero el lugar más peligroso para estar es la iglesia, si usted no cree. Porque usted finalmente rechaza a Cristo. Usted finalmente va a rechazar a Cristo y será responsable por el conocimiento que tuvo y que produjo, que solo produjo rechazo. Pues a quien mucho se le da, mucho que se le exige. Así Judas es el apóstata de los apóstatas. Pero Judas no es una figura solitaria. No, señor. Hay muchos apóstatas. Hay un libro llamado Apóstata que narra la apostasía de personajes influyentes a lo largo de la historia occidental desde el siglo V. Allí están todos los filósofos y escritores apóstatas que criaron a esta generación apóstata. La apostasía está en todas partes, hermano. Vivimos en un mundo apóstata, un mundo lleno de apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Alguien que se aparta de la verdad conociendo la verdad. Eso es. Y usted se sorprenderá en saber que los apóstatas filósofos que a lo largo de los siglos revolucionaron el mundo y convirtieron a las personas en ateos y evolucionistas, provenían de trasfondos cristianos y asistieron a escuelas cristianas, se criaron en iglesias, tuvieron padres y abuelos cristianos, pero aún así desertaron. Por tanto, Judas no es un monstruo solitario, sino el apóstata de todos los apóstatas. Y ha habido muchos besos de Judas, de aquellos que han estado cerca de Cristo y lo han despedido con un beso. Con un beso. Y esa es una situación aterradora. Así que el interés propio hipócrita de Judas hizo que algunos vieran el acto de amor de María como una maldad, como un desperdicio, como un pecado de esta mujer por no usar ese dinero para los pobres, sino para ungir los pies del Señor. Por eso la objeción de Judas tiene esa apariencia de piedad, ¿verdad? Porque, mire, si la prioridad es ayudar a los pobres, si nuestra prioridad es ayudar a los pobres, esto fue y es un gran pecado. Sin embargo, si nuestra prioridad es amar a Jesús,
Entonces, este es el mejor uso posible de este perfume para expresar su gratitud y amor hacia el Salvador. Y uno cuando ve esto a través de esa lente, se da cuenta, como siempre, que la queja de Judas no viene por amor a los pobres, ¿cierto? Sino que es un santurrón, él simplemente es eso. Es como la mayoría de los filántropos de nuestros días, que no dan por verdadera compasión por la gente. Y aunque no podemos leer ni juzgar el corazón, sí sabemos que un hombre carnal, una persona carnal, sin Cristo, esto es, no da a los pobres por motivos bíblicos, sino para lucirse mejor ante la sociedad, muchas veces para aplacar sus propias conciencias por el maltrato hacia los pobres. Pero Judas es aún peor porque además de faltar compasión en él, quiso que se vendiera el perfume porque quería robar el dinero. Increíble. Y es correcto cuidar de los pobres. Es correcto cuidar de ellos, pero no lo era en ese momento. Cristo explica que siempre habrá necesitados, siempre habrá pobres y por eso siempre existirá la oportunidad de dar y de ayudarlos. Entonces Cristo obviamente no está diciendo que no debemos ayudar a los pobres. Está diciendo que los discípulos en ese contexto específico tenían la oportunidad de expresar su amor a Él. Y obviamente Judas no entiende esto. No entiende que tiene un par de días solamente para expresar su amor y gratitud a Cristo. Una oportunidad que María ve y la aprovecha al máximo, dándole lo mejor. Pero Judas no. Judas se enoja aún más porque odia a Jesús. Pues ver a María echando ese perfume a los pies de su maestro y luego ver que Jesús la alaba, la exalta, por eso fue demasiado para él. Judas no aguanta esto porque como cualquier incrédulo odiaba al Señor. Obviamente él aparenta otras cosas. Judas luce ser buena gente, como la gente de nuestros tiempos, ¿verdad? Muchos lucen ser buenos, pero en su interior muestran, como cualquier incrédulo, que odian al Señor. No obstante, la historia concluye brevemente con otros dos grupos que nos dicen que la cuarta respuesta al Salvador del mundo es la superficialidad de las personas. Verso 9, dice en esta parte que una gran multitud de los judíos estaban en Jerusalén para la Pascua. Supieron que Jesús estaba en Betania. Aquí el término judíos no se refiere a los líderes judíos o religiosos, sino a las personas del pueblo. Y estas fueron a Betania no solamente por causa de Jesús, como lo lee, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Supieron tal vez por la cercanía a Jerusalén, o tal vez porque estaba en una casa más pública, o tal vez simplemente porque en cualquier siglo el chisme corre muy rápido, ¿no? Así las noticias del milagro sensacional se habían esparcido y la multitud curiosa quería ver al obrador del milagro y al resucitado. Estas personas no eran abiertamente hostiles a Jesús, como Judas y como eran los líderes religiosos, pero tampoco estaban comprometidas con el Señor, como lo estaban Marta y María. Eran personas que solo buscaban emociones y que seguían, ¿no?, la última sensación. De manera que estas eran personas que se interesaban superficialmente en Jesús, pero espiritualmente eran indiferentes y al final se vuelven antagónicos de él. Así que eran como los miembros, si usted recuerda, los miembros de la iglesia de la Odisea. Es decir, ¿eran qué? Tibios. Eso es ser superficial. No eran fríos ni calientes. Lo eran tanto que en la entrada triunfal lo ovacionaron y le gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Sin embargo, a los pocos días gritarían: fuera, fuera, crucifícale. Es más, algunos hasta se burlarían cuando estuviera colgado en la cruz, como narra Mateo 27.
Entonces, aquí se aprecia la superficialidad vacía de la gente curiosa por Jesús y sus milagros, que hoy en día, debido al mal llamado evangelio de la prosperidad, llenan las iglesias o lugares llamados iglesias. Y todos entendemos que la superficialidad espiritual viene en gran parte de una teología hecha por el hombre, centrada en el hombre, que es impulsada por la codicia extrema, una que anima a los seguidores a hacer demandas indignantes de prosperidad y beneficio personal, reduciendo a Dios Todopoderoso a poco más que una máquina expendedora. Por eso hoy en día multitudes piensan en Jesús nada más que como aquel que los puede ayudar a conseguir lo que quieren. Así la oración, por eso es que la oración, para referirme a esto un poco, ha sido reducida a un medio supersticioso de ganancia. Por lo que inclusive algunos le dicen a las personas que Dios está obligado a suplirlas. Pero si en verdad usted ha venido a Cristo porque entiende lo que Él hizo por usted, debería acercarse al Señor con un amor puro y un servicio humilde pero sincero, como fiel adorador que busca hacer su voluntad y no la suya. Luego, el relato concluye en el versículo 10 y 11 con la intriga hostil de los líderes que nos dan la última respuesta al Salvador del mundo en este relato, y que es la confabulación hostil de esos líderes religiosos, versos 10 y 11. Aquí los principales sacerdotes planearon, escuchen esto, matar a Lázaro. Así que estos líderes llegan a algo peor. Los principales sacerdotes acordaron lo mismo que acordaron con Jesús. Acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban, o sea, se alejaban de los judíos, de los fariseos, de los saduceos, y creían en Jesús. Entonces, si ya habían determinado matar a Jesús, no tenía sentido no matar a Lázaro, porque la vida misma de Lázaro daba testimonio del poder de Jesús. Así, Lázaro era una señal ambulante de la autoridad de Jesús sobre la muerte y de su poder divino. Él era un testimonio innegable de las afirmaciones mesiánicas del Señor Jesucristo. Y no solo eso, un resucitado era una vergüenza para los saduceos, pues recuerdan, ellos negaban la resurrección de los muertos. Y Lázaro era prueba irrefutable de ese error. Así, incapaces de contrarrestar el testimonio incontrovertible de Lázaro vivo, buscaron destruir la evidencia matándolo. Ahora, matar al hombre que Jesús resucitó entre los muertos nos ayuda a tener una idea del odio extremo que sentían estos hombres por Jesús. Porque nunca se trató de evidencias para creer en él, ¿cierto? Ellos nunca negaron sus milagros. Ellos no negaron la resurrección de Lázaro. Querían matarlo porque por su culpa muchos judíos se alejaban del templo. Muchos judíos se alejaban del judaísmo. Muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. De manera que la resurrección de Lázaro permitió que las intrigas hostiles de los gobernantes y líderes llegaran a un punto máximo donde no solo querían matar a Jesús, sino querían matar a Lázaro. Pero así es como termina. Entonces, quieren matarlo también a él por su odio a Cristo. Y eso nos recuerda a nosotros, hermanos, en Cristo, que cada vez que alguien nos insulta, cada vez que alguien nos persigue o nos hace daño, debemos recordar que eso no tiene mucho que ver con nosotros como simples personas, sino que la gente incrédula odia al que mora en nosotros, porque quieren crucificarlo, quieren matarlo. De modo que el que odia a Cristo persigue y mata a cualquier persona que lleve su nombre. Pero aquí en nuestro continente somos muy privilegiados, ¿verdad? Gracias a Dios, porque podemos adorar a Cristo y hablar de Él, mire, sin estar expuestos a una persecución como la que hay en otras partes del mundo.
por lo cual debemos orar mucho por nuestros hermanos allá. Y decimos esto para recordar que así es todo ser humano de nacimiento, pues fuimos concebidos en pecado. Fuimos concebidos como pecadores que aborrecemos a Dios y que odiamos a Cristo. De ahí que cada ser humano que es orgulloso, egoísta, adorador de sí mismo, cada pecador crucificaría a Cristo. Y esto nos incluye también a nosotros si no fuese por la gracia de Dios. Y un texto así como el que tenemos es muy útil para nosotros porque nos ayuda a ver lo que podríamos ser sin Cristo, lo que podríamos ser sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, estudiar un texto como este nos exhorta mucho, porque es un espejo que nos revela quiénes somos sin Cristo. Nos hace entender quién soy en verdad yo sin la gracia de Dios, y lo digo por la forma en que a veces uno lucha con el odio y en la forma en que uno lucha con el pecado a diario en general. Porque ahí uno mismo se da cuenta que nosotros también podemos llegar a ser muy perversos sin el Señor Jesús. Pero Dios nos sacó de esto, hermanos. Dios nos salvó de esto. Gracias sean dadas a Dios. Pero noten, al final dice algo ahí muy positivo, ¿cierto? Que creyeron en Jesús por el milagro que hizo con Lázaro. Y creer en Cristo por sus obras, bueno, es algo loable, pues es mejor que no creer, ¿cierto? Pero como hemos visto a lo largo del Evangelio, y veremos en particular al final del Evangelio, lo mejor no es solo creer en Jesús por sus señales, sino creer en Jesús por su palabra, de que es el Mesías, el Hijo de Dios en carne, y permanecer en esa fe toda la vida. Debemos abandonar nuestro pecado y creer que Jesús es quien dice que es el Mesías, el Salvador. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es la simiente de la mujer, un hombre verdaderamente hombre que nació de una virgen sin una naturaleza pecaminosa. El Mesías es la simiente de Abraham que bendice a todas las naciones del mundo. Es el hijo de David que reina eternamente, el que cumplió la ley por nosotros, obedeciendo y amando a Dios toda su vida, cada minuto de su vida, y que obedeció hasta la cruz cuando entregó su vida por nosotros y tomó nuestro pecado sobre sus hombros. El Mesías es el que fue sepultado y que al tercer día mostró que no solamente es un Mesías humano, sino que es el Hijo de Dios que venció la muerte, resucitando de entre los muertos, y ascendió a la diestra del Padre, donde reina y espera regresar por nosotros. De manera que Juan nos presenta al Salvador y las 5 respuestas que vimos, y obviamente con ellas él quiere que nuestra fe en Cristo, como dijimos, nos guíe a un amor genuino, un amor puro, como vemos en el ejemplo de María, porque al final de cuentas solamente existe esas 2 opciones, ¿no? Amar o odiar. Obviamente el odio en la gente toma diferentes sabores y colores. Mucha gente luce ser muy buena gente, pero terminan demostrando que no lo son. Otros son filántropos como Judas, pero su interés es simplemente hipócrita y egoísta. Muchos dicen que aman a Cristo, pero sabemos que esto no es cierto, porque si cada ser humano estuviera frente a frente, cara a cara con Cristo, evocaría una de esas 2 opciones. Unos lo amarían y otros lo odiarían. Y sabemos que eso es cierto porque al final, allá en los tiempos, en la gran tribulación, cuando Cristo se revela a la humanidad, unos le aman y le abrazan y Él lo recibe. Y otros reaccionan con el mismo odio, crujen sus dientes y gritan al Cordero. Pero Dios a nosotros nos salvó de ese odio, hermano. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que pudiéramos amarle con todo el corazón y mostrarle que Él es valioso para nosotros, que Él es digno de toda nuestra alabanza y honor. Por tanto, la pregunta para usted nuevamente es, ¿está expresando ese amor hacia Cristo? ¿La gente puede ver que Cristo para usted es lo más precioso, lo más valioso? O tal vez podría preguntarle otra cosa.
Podría preguntarle si a lo largo de todos sus años como creyente, su amor por Cristo, lo que ha pasado es que ha estado disminuyendo, ha estado decreciendo. Si es así, usted necesita escuchar la exhortación de la boca de Jesús cuando exhorta a los efesios, ¿cierto? Por haber abandonado su primer amor. Cuando les dice en Apocalipsis 2:4, has dejado tu primer amor. Entonces recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. Y creo que eso es lo que muchos de nosotros debemos hacer en este tiempo. Arrepentirnos y rogar que Dios nos llene de un amor puro hacia Cristo, un amor grande hacia el Salvador, que podamos expresarlo en la forma en que vivimos, en la forma en que le servimos, en la forma en la que pensamos de Él, en la forma en que apoyamos su obra a través de la iglesia local. Entonces, ya sea que usted lo ame o le sirva como María y Marta, ya sea que sea indiferente y vacilante hacia él como la multitud, o que lo odie y que se le oponga como Judas y los principales sacerdotes, todo el mundo asume una posición en algún punto. Y según sea la posición, eso es lo que determina su destino eterno, el destino de cada persona, pues en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El fin es que hay gente que cree en Jesús, y así es en el reino, ¿verdad? Hay gente que lo ama, gente que lo odia, gente que le es indiferente, gente que quiere destruirlo todo, y en contra de todo eso hay gente que cree en él. Siempre hay un remanente que cree. Por eso predicamos y por eso seguimos en este planeta, en esta tierra, para cumplir la gran comisión. Le invito entonces a que hagamos una corta oración mientras nos preparamos para la Santa Cena.